Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El gobernador de la Florida, DeSantis, ha implementado una ley migratoria bastante dura para todos aquellos que viven indocumentados en esa región. ¿Por qué menciono esto? Yo a continuación les voy a dejar un audio de una persona que vivía en la Florida y tuvo que dejarlo por este tema. Yo a veces pienso que YouTube, nuestro jefe o jefa, o como quiera llamarle, hace que todos los que hablemos de Bukele funcione. Porque últimamente llevo una semana subiendo videos hablando de Bukele, hablando de la inmigración, hablando de temas relacionados a todos nosotros, los que hemos tenido que salir de nuestras casas. Y a veces pienso que habrá algún fin, habrá algún objetivo en el cual YouTube, a todos los que hablan de Bukele, promocione sus videos, porque es increíble la cantidad de vistas que estoy teniendo últimamente, la cantidad de personas que participan en estos videos, que de verdad les agradezco muchísimo, porque como comentan, ya uno se da cuenta, digamos, del tipo de gente que entra, se nota que es gente buena, sin malicia, que de corazón te comentan, te dan las gracias, te bendicen. Y la verdad que uno se siente muy arropado por toda esa gente y muy contento de poder hacer quizás estos videos que parecen un poco tontos. Hay ya gente que no les guste, hablando de Bukele, dirán, ¿y tú qué hablas de Bukele? ¿A ti qué te importa? Pues sí, a mí me importa mucho. Me importa porque los que nos tuvimos que ir de Latinoamérica, como muchos de ustedes, ya están cansados, hartos de tanta palabra vacía, tanta palabra hueca, y cuando aparece un presidente como el señor Nayib Bukele en El Salvador, las alertas se encienden para todos como un faro de esperanza que les dio a su población, erradicando totalmente la inseguridad, esas mafias que existían y que muchos de los países de Latinoamérica están esperando que una persona como él aparezca. Va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso yo creo que YouTube ayuda a todos los que nosotros tratamos de hacer llegar este mensaje sobre el presidente, a promocionarlo para que llegue a la cantidad de gente mayor posible, porque saben, seguramente en Estados Unidos, que en Latinoamérica la historia continúa y siempre sigue igual y nos seguimos yendo y esto no cambia. Pero yo les voy a dejar este audio, quiero que lo escuchen. Yo lo he sacado de Univisión. Muchas gracias por este audio porque me ha hecho llorar, de verdad. Me pongo a pensar solamente lo que dice esta señora. Es la realidad de mucha gente que vive en Latinoamérica. Vamos a escucharlo y después comentamos sobre el audio. Vamos ahí. Salimos de Florida el 14 de junio a las 7:30 de la tarde a North Carolina, porque hacía un año que uno de mis hijos se había venido. Nos hizo salir del estado por miedo a que sabíamos que si nos paraba la policía, pues que íbamos a ser deportados o nos íbamos a enfrentar cargos, pues la deportación más que nada el miedo a los niños chiquitos. Se agarran a su papá y quedan los niños a sufrir. Se agarran a mi hija que es madre soltera también con 2 niños y esos niños ¿dónde quedan? Y eso fue lo que nos obligó a tomar esa decisión. La Florida era mi casa, que yo ya era parte de allí. Mis 6 hijos crecieron ahí, mis nietos ahí nacieron. Por la gracia de Dios los saqué adelante, trabajando duro
en lo que fuera, limpiando casa, trabajando en restaurantes, haciendo negocios por mí misma, vendiendo comida, haciendo de todo para sacarlos adelante. Ya hasta que vino esa ley, todo cambió. Dejé una casa que era una mobile home, pero para mí tenía mucho sentimiento porque le dedicamos tanto amor, tanto tiempo en repararla. Era el centro familiar de los domingos, era el centro familiar de cualquier actividad que pasaba, éramos ahí juntos. Cuando se llegó el día, fue fuerte cuando se llegó a ver tanto trabajo, tanto esfuerzo, y ahora dejar todo y salir. Fue muy fuerte, me enfermé muy duro, me dio mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, el pecho. Me puse muy mal, que todavía no me recupero. Sentí cuando me subí al carro y ver que mi hijo se quedaba ahí con su bebé. Es inexplicable lo que yo sentí, ver que dejaba todo atrás. Hubo como unas 7 familias de nuestra comunidad que las vimos salir. Ha sido fácil nada, ni el viaje, porque llegamos aquí, no conocemos, no sabemos por dónde comenzar. Estamos buscando a ver si podemos hacer lo mismo que hacíamos allá, limpiar casas también acá, a ver si Dios nos permite. Lo único que nos interesa es salir adelante, sacar a nuestra familia adelante. ¿Qué les ha parecido este audio? Seguramente muchos de los que están detrás de esa cámara habrán pasado por esto, ¿no? Ojo, no estoy a favor de la inmigración ilegal, que quede claro, ¿no? Pero hay que estar en los pies de estas personas que no tienen más remedio que dejar su país por la violencia, y no tienen más remedio. El único sitio donde pueden ir es Estados Unidos, donde la mayoría de los latinoamericanos prefieren emigrar porque se dan las condiciones de seguridad y laboral, donde pueden tener una vida digna. A lo que voy yo es, ¿por qué las grandes potencias como Estados Unidos, mismo Canadá, Europa tiene una inmigración diferente, pero vamos a Estados Unidos, no ayudan de cierta manera a los países de América Latina a salir adelante? Que ayuden a presidentes como el señor Nayib Bukele, que ha sacado a su país de una espiral de violencia que todavía está lejos de poder decir que es un país en desarrollo, o mejor dicho, un país desarrollado. Le falta mucho todavía. El tema del empleo sea una de las patas flojas del país, porque todo lleva su tiempo, ¿no? Porque fueron muchos años de corrupción, muchos años de robos. Ahora estaba escuchando también a un expresidente, todo lo que le incautaron, la cantidad de propiedades que tenía, de dinero. ¿Cómo puede ser? Países tan pobres y que estas mafias sigan robando. Pues en eso deberían ayudar estas grandes potencias. Por ejemplo, eliminar los paraísos fiscales, ¿no? Donde esconden el dinero todos estos delincuentes. ¿Por qué no los eliminan ya de una vez? ¿Por qué Estados Unidos, en lugar de andar pensando poner muros, que lo puedo entender, ¿sí? Porque gente como yo, así cómodamente desde aquí, desde el salón de mi casa, hago un video en el cual no tengo que pasar esas penurias, pero hay mucha gente que la está pasando y no quieren eso los que viven en Estados Unidos, que están cómodamente ya instalados ahí. Y los propios inmigrantes que ya llevan años tampoco los quieren, porque es difícil. La vida se ha vuelto muy difícil, ya no hay trabajo para todos. ¿Y qué va a llegar? Personas indocumentadas, llenas de hijos, como decía esta señora, 5 hijos, nietos y tal. Usted fíjese aquí en Europa,
La mayoría de la gente no tiene hijos, el europeo no tiene hijos, porque uno ya piensa, tiene cierta educación y dice, ¿para qué voy a traer yo hijos al mundo si no me puedo ni mantener yo? ¿Para qué? Esa gente necesita más educación y no seguir trayendo hijos al mundo, porque claro, pasa lo que pasa, ahora se va a un país como este y detrás de esa persona pobre que ha sacrificado su vida, tiene un montón de niños atrás y se le hace difícil, casi imposible sobrevivir. Tienen que vivir en la miseria constante. Es muy difícil el tema de migración. Yo lo que quiero es que las grandes potencias ayuden a estos países, que no los mantengan más en la miseria. Y uno puede decir, bien, Latinoamérica ya hace más de 200 años que es independiente del Reino de España, de Europa, de lo que sea. 200 años. No le puede echar uno la culpa siempre a España, que le robó el oro hace 500 años. Dejen de mentir ya con eso. Ya los países de Latinoamérica son lo suficientemente grandes, 200 años suficientes como para estar en mejor situación. Tenemos el mismo idioma. Europa, en cada país tiene un idioma diferente. Nosotros tenemos el mismo idioma, recursos naturales, países enormes. Lo que necesitamos es que las grandes potencias como Estados Unidos ayude a estos países con la delincuencia, acabar la delincuencia. No solo llevar sus fábricas como llevan a México, porque la mano de obra es barata. Los propios países tienen que tener la independencia de poder crear algo que dar trabajo a sus propias personas, para que así todas estas personas que han emigrado a Estados Unidos no lo tengan que volver a hacer, porque ¿quién quiere irse de su país? Hay algunos que sí, seguramente porque les gusta el estilo de vida de Estados Unidos. ¿Por qué hay detractores al señor Bukele? Dígame usted, ¿qué país en el mundo de habla hispana tiene casi el 100% de aprobación de su gente? ¿Quién? ¿Cuál país? Mejor dicho. Dígamelo. Ninguno, y seguramente todos los países de Latinoamérica están en contra de sus gobiernos, o la mitad de la población en contra, porque está todo polarizado. Todos los países están polarizados. Ya habrán visto en Brasil, Bolsonaro, Lula, en Uruguay, mi país, ¿sí? Frente Amplio, Partido Blanco, España, PP, PSOE. Sin embargo, este país tiene a un presidente con casi el 100% de la aprobación. Por más que los otros partidos de la oposición le busquen las cosquillas, es difícil encontrar algo en contra. Lo que tendrían que hacer es unirse a sacar ese país adelante, y los países de al lado también. Y las grandes potencias a ayudar a que eso pase. Y terminar con estas tragedias humanas, que hay que estar ahí para vivirlas. Yo no estuve, pero yo sí pasé por la inmigración. Yo sí tuve un asesinato de un familiar directo. Mi tío en Buenos Aires, en Argentina. Él era español, gallego. Lo asesinaron así, sin más, para robarle el dinero. Y nunca más se supo quién fue. No pasó nada. Todo quedó impune. ¿Cuántas veces entraron a robar en mi casa? Usted va a Montevideo y están todas las casas enrejadas. Ahora usted ve lo que pasa en Francia, que asesinan a un niño a la policía y salen todos a la calle. Pero cuando asesinan a personas normales por parte de la delincuencia, no sale nadie a la calle a protestar por eso, ¿no? Aquí de defender a los delincuentes, ONGs y todas esas mafias que tienen tanto dinero, ¿por qué no lo ocupan en ayudar a que salgan adelante los países? No hace falta estar ahí, porque si la gente se va, algo está pasando, porque la gente no se quiere ir de su país. No se quiere ir de su país. Hay que cambiar todo eso. Y aquí en un país chiquito, el más chiquito de toda la América continental, tiene un plan, tiene un presidente que ama los pilares de la vida, que está con la familia, con la educación, con Dios, que muchas veces hace falta para mucha de esta gente
que es lo único que tienen, ese pensar en Dios, porque no tiene nada, no tiene educación, no tiene dinero, no tiene nada. Y la única esperanza es Dios o un presidente como este. Mis queridos amigos, vamos dejando el video por acá, espero que les haya gustado. Les agradezco mucho si me dan un like, una suscripción que es gratuita y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.